Buenas tardes, hermanos. O noches ya creo, ¿eh? Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el libro de Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Estamos, hermanos, estudiando una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Comportamientos que deben eliminarse. Y lamentablemente el comportamiento del ser humano no siempre es el mejor, hermanos, sobre todo delante de Dios. El día de hoy vamos con base en el libro de Levítico capítulo 19, el tema que quiero, hermanos, compartir el día de hoy se llama propagar chismes. La serie se llama Comportamientos que deben eliminarse. El comportamiento que debemos eliminar de nuestra vida es propagar chismes. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Levítico capítulo 19 dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Hermanos, algún día han participado de una conversación. Escuchen esta pregunta. ¿Algún día han estado participando en alguna conversación con los amigos, con la familia, con los hermanos y han dicho: ay, qué bueno está el chisme? Está tan bueno que suena tu teléfono, te llama alguien y te tienes que ir. Ay, espérenme tantito, espérense. Yo no me quiero perder de nada, decimos, ¿no? Y vamos rápido y regresamos para no perdernos de nada, porque queremos saber. Si somos honestos, su servidor y quizás muchos de los que estamos aquí, no me atrevo a decir todos, en algún momento en la vida hemos participado de una conversación de esa naturaleza. Sin embargo, tenemos que plantearnos una pregunta: ¿por qué el cristiano, ya sea de manera activa o de manera pasiva, no debería de participar de un chisme? Porque es algo que deberíamos de evitar, porque es algo que dice la palabra de Dios. Me llama la atención, hermanos, que en la ley, es decir, entre los primeros escritos bíblicos, Dios con su pueblo Israel, una de las primeras cosas que le enseñó cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, de entre todos esos 613 mandamientos, hubo uno que les dio: no deberán de andar de chismosos entre su pueblo. Es muy claro, no debemos de andar de chismosos. ¿Por qué? Porque la segunda parte de lo que dice este verso es muy peligroso. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque cuando nosotros andamos chismeando, el chisme es algo tan grave, es algo tan delicado, que podríamos estar poniendo en peligro la vida, la integridad, el testimonio de una persona. Y cuando nosotros, hermanos, consciente o inconscientemente, estamos poniendo en peligro la vida, la persona, el testimonio o la integridad de un tercero, entonces tenemos que plantearnos la pregunta de si realmente es algo bueno, es algo sabroso, es algo que no deberíamos, hermanos, de perdernos. Y llegamos a la conclusión de que en realidad es algo que deberíamos de evitar. Quiero que vayamos al principio. ¿Qué es una persona chismosa? ¿Cómo es una persona chismosa? ¿Qué cualidades o qué características hay en su persona? Me gustaría que nos las planteáramos nosotros mismos, que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo salimos o cómo saldríamos en el siguiente examen. Una persona chismosa, ¿verdad? Tiene por lo menos 8 características, no necesariamente todas, pueden ser 1 o 2, varias, o tal vez en el peor de los casos todas. 1. El chismoso se dedica a hablar de la vida ajena, a menudo con información o imprecisa, o falsa, o exagerada, o incluso inventada. Escucha algo y va y le agrega detalles. Hermanos, ¿sabían ustedes que los seres humanos tenemos como defecto que cuando escuchamos algo y lo comunicamos a alguien, normalmente le agregamos de nuestra cosecha? ¿Sabían eso? Es algo natural en el ser humano. Y entre más tiempo pase aquello que nosotros comunicamos,
son más detalles los que le vamos a ir agregando. Entonces, si alguien me lo comunica a mí o yo lo empiezo, ese alguien que está hablando, va a ir agregando o incluso exagerando, de tal manera que aquello que pudo haberse detenido al principio se convierte en algo muy serio, muy grave. Y es allí a donde se puede exponer la vida de nuestro prójimo. 2, el chismoso prefiere hablar a espaldas de las personas en lugar de afrontarlas directamente. Tuvo un problema con alguien y en lugar de agregarlo, voy con el otro. No, mira, tú no estás para saberlo, pero es que Germán, que soy yo. No, mira, es que el hermano Germán hizo esto, me dijo el otro, me dijo aquello y esto. Y entonces, en lugar de arreglar conmigo, en lugar de platicar, en lugar de confrontar, o a lo mejor escucha. Eso es algo muy interesante. Escucha que yo dije una cosa, pero se saca de contexto porque quien lo escuchó nomás una palabra, nada más una frase, pero el que la escuchó va y le dice: oye, ¿sabías que el hermano Germán está diciendo esto de ti? Pero ¿cómo es posible? Y en lugar de venir con su servidor o ir con la persona que lo dijo, empieza a hablar a sus espaldas. 3, el chismoso es alguien a quien le gusta saber y ventilar información y secretos privados de otras personas sin que estos lo sepan. No me digas, ¿en serio? Cuéntame más. ¿Pero qué dijo? ¿Pero qué hizo? ¿Pero por qué fue? ¿Pero por qué compró? ¿Pero por qué vio? 4, el chismoso busca la atención. Una persona que es chismosa está buscando 2 cosas: atención y validación. Y cree que a través de dar información de esa naturaleza le va a caer bien a los demás. Pues, oye, qué bueno, no, tú sí sabes. Oye, qué bueno que me dijiste. 5, el chismoso es alguien que busca agradar a otro. Algunas veces busca ser escuchado y otras tener prestigio. El chisme nunca nos va a llevar a algo bueno, pero nosotros creemos que sí. 6, el chismoso es una persona inmadura, probablemente frustrada, con problemas reprimidos, pero sobre todo ociosa y sin metas ni propósitos claros o correctos. Es decir, es una persona que no está sana ni emocionalmente ni espiritualmente, que tiene problemas en su persona. Y me preocupa esto: frustraciones. Y lo saca divulgando o hablando de los demás. Que si su ropa, que si su trabajo, que si su vida, que si sus hijos, que si su testimonio, que si su casa, que si su matrimonio, que si su presentación. Siempre la vamos a ver hablando de los demás, a espaldas de los demás. Porque es la manera en la que cree estar sacando lo que tiene. 7, el chismoso es una persona a quien no le preocupa generar conflictos y dañar la reputación de los demás. Es triste como muchas veces personas inocentes que o no dijeron nada o sí dijeron una frase en un contexto distinto o diferente, dije hace rato, son lastimadas. Como vamos a ver más al rato, matrimonios disueltos, amigos distanciados, familias que se han causado daño, guerras incluso. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió propagar algo que no era cierto y no le preocupa. No le preocupa incluso ser escuchado, ser sabido. Oye, pero es que voy a comentar que tú me dijiste. Sí, sin problema, dilo. No hay problema, diles que yo te lo dije. 8, el chismoso es una persona que no tiene temor de Dios. Porque la palabra de Dios dice: no debes de andar de chismoso entre tu pueblo. Hermanos, tengamos cuidado. Quiero usar la palabra anticipadamente, sé que no es la más correcta, pero si inocentemente somos personas que en algún momento nos hemos dedicado a propagar comentarios acerca de un amigo, un vecino, un familiar o un hermano en la iglesia, tengamos cuidado. Porque el pecado es algo grave ante los ojos de Dios. Como podemos observar, hermanos, el chisme es un comportamiento malo, es un comportamiento que debe eliminarse. ¿Por qué? Porque un chismoso es una persona que nunca va a generar nada bueno. Hermanos, un chismoso nunca va a generar nada bueno, siempre va a causar daño.
Por eso en la ley se ordenó que se tenía que evitar. Es más, cuando llegamos a Levítico, hermano, nos damos cuenta que en realidad Moisés está escribiendo algo que ya había escrito antes. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 23, versículo 1. Éxodo capítulo 23, versículo 1. Dice, Éxodo 23, 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. En palabras más simples, no debes de admitir. Ojo, el cristiano, salud hermano, el cristiano es una persona que no debe de admitir. Cuando tú te das cuenta que alguien te está usando para sacar de ella, ¿verdad?, comentarios impropios de una persona, dile, ¿sabes qué? No, a mí no me los comentes, a mí no me digas. No, pero es que mira, es que no, yo no quiero saber. No me involucres en tus problemas, no me involucres en lo que estás haciendo. Es más, no lo hagas porque a Dios no le agrada. Dice, no te concertarás, no te hagas cómplice del malvado. Y esta parte es muy importante, hermanos, es muy importante, porque el chismoso en Éxodo es colocado a la altura de una persona malvada. ¿Por qué? Porque el malvado nunca va a preocupar algo bueno para mí, o para ti, o para nosotros. Siempre va a buscar destruirnos. El chismoso es una persona malvada porque está haciendo daño. Un cristiano que participa entonces de un chisme, hermanos, es una persona que está pecando delante de Dios, porque el chisme es pecado, porque está lastimando a terceras personas. Es tan grave que puede estar poniendo en peligro la vida de quien se murmura y consciente o inconscientemente se hace cómplice de los efectos negativos que causa. Vamos al libro de Proverbios capítulo 16, por favor, hermanos. Ser chismoso y o propagar rumores, aunque sean ciertos, hermano, ojo. A ver, espérame, es que yo no soy un chismoso porque lo que te estoy diciendo es cierto. Sí, pero no tienes que andarlo divulgando. Ese es el punto, ¿sí me explico? Es más, vamos a pensar, yo, tú, nosotros vemos a un hermano que está cometiendo un pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice Efesios capítulo 6, si tú ves a un hermano, dice, tú que eres maduro, ve y repréndelo estando tú y él solos. Pero busca restaurarlo, dice, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, dice Gálatas. Ve, repréndelo en privado, con una actitud de mansedumbre, de amor, de firmeza, para que él abandone ese pecado, ¿sí? Y considérate a ti mismo, porque tú también un día puedes ser tentado. No dice divúlgalo. Entonces, aunque sea algo cierto, el que yo lo esté propagando con los demás, ojo, hago que otro se contamine con mi comentario, con mi amargura, con mi frustración. Es triste, hermanos, encontrar amigos, familia, hermanos entre la iglesia que se han contaminado porque otros hermanos, ¿verdad?, maduros, les han contado cosas de otros. Oye, pero ¿cómo te enteraste? No, es que tal hermana, no, es que tal hermano me dijo, no, es que... Oye, ¿y por qué te lo dijo? No, pues es que, y me ha comentado otras cosas de otros hermanos. Oye, espérate, no tenía por qué haberte comentado eso. Porque muchas veces cuando propagamos chismes, lo único que hacemos es despertar en otros hermanos, a veces inocentes, una actitud de juicio y de pecado ante los demás. Por eso dice, te contaminas tú. Ser chismoso y o propagar rumores, hermanos, aunque sean ciertos, es un comportamiento tan delicado que hay muchas citas bíblicas sobre el tema. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 28 y capítulo 18, versículo 8. Hace rato comentábamos, ¿verdad?, que el chismoso es colocado a la altura de un impío, es colocado a la altura de un perverso. Y eso es peligroso. Es colocado al nivel de un perverso, es colocado al nivel de un impío, porque se esperaría que un creyente no hiciera eso.
Pero ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántos hermanos se han dejado de hablar a causa de mis rumores, de mis comentarios? ¿Cuántos matrimonios se han disuelto? ¿Cuántos amigos en el trabajo se han apartado? ¿Cuántos compañeros en la escuela? Vamos al capítulo 18:8. Proverbios 18:8. Dice la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Me voy a detener un poquito aquí. ¿Cuál fue la primera frase que usamos en la clase? ¡Ay, qué bueno está el chisme! Porque cuando alguien nos está contando un chisme, lo recibimos como algo sabroso. A ver, quiero saber más. A ver, dime. A ver, platícame. A ver, infórmame. Pero lo que dice Proverbios es que los chismes, cuando los escuchamos, son como bocados exquisitos que penetran hasta lo más profundo de mí, pero me hacen daño. Con base en esto que estamos viendo, ¿esa frase, qué bueno está el chisme, es correcta? No. Porque aunque está entrando a mi vida, a mis oídos, como algo suave, como algo bueno, es algo que me está contaminando y me está haciendo daño. Entonces, hermanos, de acuerdo a Proverbios 16:28 y 18:8, participar en chismes puede parecer algo sabroso, es decir, algo que se disfruta. Pero quien lo hace es puesto a la altura de las personas perversas, porque escuchar y sobre todo divulgarlos hace mucho daño. Hermanos, ¿cómo podemos evitar un chisme? Bueno, déjenme decirles algo. Una persona que escucha un chisme y lo recibe como un bocado suave, es decir, como algo que le atrae, que le divierte, que no se quiere perder, tiene que pensar en una cosa: que esa persona que lo usó a él para propagar un chisme de otra, tarde o temprano va a propagar un chisme de ti. Así que si crees que tú te vas a salvar de los labios de un chismoso, no. Así que lo sabroso que tú y yo disfrutamos o recibimos al escuchar a un chismoso o a una chismosa que le gusta hablar mal de los demás o divulgar cosas de los demás a sus espaldas, e incluso no le importa que los demás sepan que él o ella lo dijo, tarde o temprano también va a hablar de ti. ¿Cómo podemos evitarlos? Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 20. Y entonces vamos a entrar a la recta final y vamos a aprender algunas cosas prácticas, rápidas pero prácticas. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se cesa la contienda. ¿Qué creen ustedes que significa este proverbio, hermanos? No, si no lo escuchas, ya no se propaga. ¿No? No lo escuches, no participes, pon un límite y entonces se va a apagar el fuego. Hermano, si te enteras de un rumor o te lo comentan a ti directamente, ¿qué tienes que hacer? No alimentarlo. No lo uses para generar más controversia. Si alguien te está usando a ti para propagar un chisme, intenta cambiar la conversación. Y si no, mejor vete. Intenta incentivar a las personas o a la persona a que no te lo platique a ti, que no tienes interés en él, y si insiste en platicártelo, dile: ¿sabes qué? Entonces, lo siento mucho,
mejor me voy y gracias, ¿verdad? Porque yo no quiero contaminarme con esto. Incluso puedes recordarle, si es un hermano, que no está agradable a los ojos de Dios. Nunca permitas, hermano, que una conversación entre hermanos, allí sí, entre hermanos en la iglesia, se corrompa por una persona chismosa. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Hermanos, es importante convivir, es importante tener reuniones, es importante relacionarse con los hermanos, los jóvenes con los jóvenes o los jóvenes con los adultos, como sea. Es importante tener convivencia, es importante reírse, es importante socializar, pero tengamos mucho cuidado hacia dónde terminan yéndose las conversaciones. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 lo siguiente: no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Es decir, una buena costumbre de sentarte a tomar un café, una buena costumbre de salir a divertirte, una buena costumbre de convivir con otra familia, una buena costumbre de compartir un viaje, una buena costumbre de convivir un momento, termina corrompiéndose porque las conversaciones están contaminadas con un chisme y corrompen entonces las buenas costumbres. Deja de ser algo bueno para convertirse en algo que causa daño a sí mismo y que causa daño a los demás. Por eso, hermanos, el andar de chismosos es un comportamiento que debe eliminarse. Además, tenemos que considerar una cosa: Dios dijo que castigaría al chismoso. Vamos al libro de Salmos, capítulo 101, versículos 4 y 5. Si Dios en la ley dijo, no debes de andar chismeando entre tu pueblo. Si Dios dice, no te concertes, no te hagas equipo con el chismoso. Si Dios dice, no lo propagues. Si Dios dice, no lo recibas. Entonces repetidamente está instruyendo, hermanos, un mandamiento. ¿Sí nos damos cuenta? Es más, el andar de chismosos, hermanos, es un problema tan grave que son muchísimos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Por lo tanto, tenemos que entender que si es un mandamiento, tiene que haber una reprensión o un castigo. Dice el Salmo 101, versículos 4 y 5. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, es decir, al que escondidas anda hablando mal de su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Es decir, dice Dios, si una persona le gusta andar hablando de los demás a sus espaldas, propagar chismes o escucharlos, dice Dios, tarde o temprano yo lo voy a reprender. Si yo hoy, como lo hemos venido haciendo en cada uno de los sermones anteriores, me doy cuenta que consciente o inconscientemente he sido una persona que he propagado uno o muchos chismes, hoy tengo que arrepentirme. Hoy tengo que eliminar ese comportamiento porque a Dios no le agrada. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedirle perdón a Dios. Porque he violado uno de sus mandamientos, porque he ofendido a más de una persona, porque he dañado el testimonio de otros, porque quizás he contaminado el corazón o la mente inocente de un amigo, de un vecino, de un familiar o de un hermano en mi iglesia con mis chismes. A lo mejor tengo un problema con ese hermano, con esa hermana, y ese problema lo escalo contaminando a otros hermanos de la iglesia o de la familia o compañeros en la escuela o en el trabajo, con mi enojo, con mis palabras, causando mucho daño. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, aquí está lo maravilloso, alcanzará misericordia. Y misericordia es apelar al corazón de Dios. Es apelar al amor de Dios.
Es apelar, ¿verdad?, a esa gracia que Dios tiene, que no merecemos, para perdonarnos. Y para hacer a un lado nuestra afrenta y nuestro pecado, ¿sí? Y entonces, una vez que yo reconozco mi pecado, que lo confieso y que me aparto, es decir, que dejo de hacerlo, tengo que hacer algo más. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Porque al final de cuentas mi boca la voy a seguir usando. ¿Sí me explico? Al final de cuentas mi boca la voy a seguir usando. ¿De qué manera debo de usar mi boca? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 29, lo siguiente. Y es que a veces el chismoso, ¿verdad?, es una persona que cree tener el valor para calificar la vida de los demás. Cree tener la madurez para emitir juicios de los demás. Pero ya dijimos hace rato que es una persona inmadura. Por eso es que necesitamos hacer un alto, darnos cuenta, pedir perdón, pero también Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, de la mía, de nuestra boca, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Algún día has escuchado esta frase? No te juntes con él porque es bien chismoso. ¿Sí la han escuchado? No te juntes con ella porque es bien chismosa. Qué terrible. Y se supone que lo hicimos para ganar fama, para ganar vistas, para llamar la atención. Y lo único que terminamos generando es que la gente nos rechace. Cuando yo le pido perdón a Dios, lo que tengo que decirle: Señor, yo voy a seguir usando mi boca, pero para hablar lo que edifica a otros. Y qué maravilloso es cuando alguien dice: oye, júntate con ella, júntate con él, porque él te va a dar buenos consejos, porque ella va a saber qué decirte, porque cuando platiques con ella, mira, vas a salir bendecida. Habla con ella, escúchala, lo que te diga te va a ayudar. ¿Qué es preferible? ¿Contaminar el corazón de amigos, compañeros, hermanos en la iglesia inocentes con nuestros chismes, o bendecirlos con nuestras palabras que edifican? Lo segundo. Finalmente, tenemos que hacer una pregunta, y con esta me gustaría terminar la predicación. ¿Hemos sido víctimas de un chisme? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha sido víctima de un chisme? Que ha sido lastimada, que ha sido dañada. Lo que tiene que hacer es practicar dos cosas: la compasión y el perdón. Las palabras no las puedes borrar, y muchas veces, lamentablemente, el daño no se puede resarcir. Eso es lo triste. Muchas veces el daño no se puede resarcir. Evidentemente las palabras no se pueden borrar, pero sí hay algo que se puede hacer: practicar la misericordia y el perdón. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Efesios 4:32, último pasaje de esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 32. Si he sido víctima de un chisme, pequeño o grande, que me ha causado un pequeño o un gran daño, tengo que practicar la compasión y el perdón. Si perdono, voy a ser perdonado. Pero sobre todo me gusta, y no que no me guste Lucas 6:37, sino que me gusta lo que añade Efesios 4:32. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Efesios 4:32. ¿Estamos allí? Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Dice: antes de todo lo malo, antes de caer en el mismo error o en el mismo pecado, ya hablaste de mí, ya me destruiste, entonces yo te voy a destruir.
Ya acabaste con mi matrimonio, con mi familia, con mi amistad, con mis compañeros con chismes, pues te la voy a pagar igual y peor. No, no. Antes, dice Dios, tú tienes que ser benigno, tienes que ser misericordioso y tienes que perdonar como Dios también te perdonó a ti, a nosotros. Conclusión. Hermanos, el chisme, de entre todos los comportamientos que hemos analizado hasta el día de hoy, es uno de los cuales debemos de tener mayor cuidado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque como decíamos hace rato, es como un bocado suave, sabroso, y me puede atrapar sutilmente, rápidamente, porque es emocionante enterarse de la vida de los demás. Pero tengamos cuidado, porque no solo haremos daño a los demás, sino a nosotros mismos. Porque a partir del momento en el que empecemos a escuchar un chisme, estaremos perdiendo nuestra comunión con Dios. Porque el chisme es pecado. Que Dios los bendiga, hermanos.